Bienvenidos a Códigos del Multiverso, a un nuevo episodio. Les saluda Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Con mucho cariño, Nagendra Torres, Astrovidas y Astrología Nagendra. Alex Yaujecatl de Conciencia en Amor Sagrado, con mucho corazón. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. E Iván Donaldson de Iván Donaldson. Esta vez para presentar un tema muy especial, también celebrando que estamos ahora los 5. Acá. Y vamos a compartir un tema que a todos nos resulta también muy especial, que es el poder de los símbolos. Exacto, el poder que tienen los símbolos en nuestra vida, en la psique humana, en el comportamiento y en nuestro mundo, ¿no? Y en casi todo prácticamente. Bueno, a mí me gustaría compartir que la importancia de los símbolos en la forma en que nos programan. A veces nos programamos ancestralmente, individualmente, colectivamente, pero el símbolo tiene un poder enorme. Es también el poder que le podemos dar o en el entorno en donde vivimos, qué significado le dan. Entonces, para mí es como los signos, los símbolos y las leyes universales. Para mí lo más profundo es que tú puedes con los símbolos, con su poder, transformar lo que tú te propongas. Un punto que considero muy importante aclarar desde el principio de este programa es que a modo personal, recordándoles que pues no tenemos la verdad absoluta, que tampoco somos gurús ni maestros de nada, simplemente somos un grupo de amigos que compartimos las cosas que nos interesan, decirles que desde mi punto de vista no existe el símbolo de por sí solo, no significa absolutamente nada, y lo vuelvo a repetir, cualquier símbolo por sí mismo no significa absolutamente nada. El símbolo tiene el significado que el ser humano le da. Por lo tanto, los símbolos pueden también transformarse y convertirse en su significado dependiendo de lo que los seres humanos van pensando sobre ese símbolo. Para abrir, ¿no?, con broche de oro, podríamos decir que, o bueno, no sería broche, ¿va?, con puerta de oro, sería, por ejemplo, hablar de la esvástica, ¿no? Este símbolo usado por el budismo y por el hinduismo hace miles y miles de años, que es un símbolo tanto masculino como femenino, pero que normalmente representa la energía del sol o solar o de la creación, y como Adolfo Hitler, ¿no?, y Himmler y todo lo que fue el partido socialista nazi se encargó de transformarlo hacia el nazismo, y ahora hay muchas personas que ignoran esto y que cuando ven una esvástica o una suástica, dependiendo de la dirección, tienen esta idea de que es un símbolo nazista. Me acuerdo hace más o menos unos 2 años, surgió un escándalo por una persona, un señor, que sus tenis que había comprado, que eran una marca de Tailandia o de Indonesia, en sus tenis, en la parte de abajo, en la suela, venía la esvástica, ¿no? Porque es un símbolo que en toda la India y en Oriente es un símbolo sagrado. Y él demandó a esta empresa porque estaba muy molesto que pusieran un símbolo nazi, ¿no? Un símbolo de Hitler en su tenis. Entonces, entender que dependiendo de las personas y el número de personas que creen en algo es el poder que le dan a los símbolos, pero sí recordarles que al menos desde mi punto de vista el símbolo no significa nada por sí mismo, es la interpretación que se le otorga a ese símbolo, a eso que estamos percibiendo como un símbolo, ¿no? Claro. Sí, de hecho, retomando lo que tú mencionas, pues este símbolo también era utilizado por los nativos americanos. Claro. Y vikingos. Representaba algo totalmente diferente. Entonces depende incluso la época también. Un símbolo puede ser algo positivo o algo negativo. Porque va a depender del observador y obviamente del inconsciente colectivo y el significado que se le esté dando. Tanto así que algo tan interesante como la esvástica, para muchas personas simplemente representa Hitler y todo lo que representó el nazismo, y por lo tanto hay que olvidar absolutamente ese símbolo y bórrenlo de todos lados cuando tiene un significado más profundo. Y muy antiguo. ¿No? Entonces, de hecho, tuviste un problema, ¿no, Iván? Me acuerdo que o algunas veces, no ha sido una sola vez, ¿no?, que has o te han preguntado, oye, ¿qué hace Buda con el símbolo de nazi? Cuando no tiene nada que ver. Sí, exacto. Claro, yo creo que también una de las cosas que hay que entender primeramente es que el símbolo en sí conecta al observador con una realidad determinada o con un túnel de realidad determinado que ya de por sí contiene otro tipo de simbologías y que está basado en una ideología ya planteada sobre alguna de las cuestiones que el ser humano puede vivir o experimentar. Ejemplo.
pues pueden ser el crucifijo. A mí se me ocurre mucho que uno de los símbolos más poderosos es esta cruz, que aunque yo no estoy muy de acuerdo en que se haya ocupado como un símbolo para adorar a Jesús, representa toda una religión, toda una ideología, el poder de la iglesia, el poder de un dogma, de una doctrina, y sobre todo también lleva este mensaje del temor hacia Dios o del temor hacia nosotros mismos inclusive, ¿no? Y le diste un buen punto, porque recuerdo, por ejemplo, aquí en la Náhuac, ¿no? En el antiguo México o México, este símbolo que era la cruz de Quetzalcóatl, por ejemplo, o la cruz de los rumbos, representa el equilibrio de las 4 energías del universo, ¿no? Entonces, cuando vienen los conquistadores y muestran una cruz que está desequilibrada porque tiene esta barra más hacia arriba y no está exactamente en medio, ellos dicen que pues en realidad es un símbolo de desequilibrio, ¿no? Y que para ellos es un símbolo que está mal, ¿no? Ya después, a punta de trancazos y de torturas y demás, terminaron aceptando la cruz, ¿no? Pero aquí nos damos cuenta cómo también hay símbolos que también son universales, o hablan de este lenguaje universal, ¿no? Que ahí sí podríamos decir que el símbolo, contradiciéndome a mí mismo hace rato, sí podríamos decir que también hay símbolos que pues sí significan algo, pero está siempre interconectado con la conciencia, ¿no? Con la conciencia humana, con la conciencia que los interpreta, pero sí hay símbolos universales, como dijiste, ¿no? Sí, como por ejemplo el Ankh en la cultura egipcia, que representa la conexión con lo divino, la conexión con lo cósmico, ¿no? Y que tiene una relación muy fuerte con la cruz cristiana, ¿no? Sí. Claro, también, también el Tao, ¿no? El símbolo del Tao. Mucha gente confunde. El nombre original es el símbolo del Tao, mejor conocido como el Yin Yang. De hecho, ahorita que dijiste el símbolo del Tao, me quedé, ¿cuál es el símbolo del Tao? Sí, claro, es el Yin Yang, claro. Sí, es exacto. El símbolo del Tao contiene el Yin y contiene el Yang. Y dentro del Yin hay un Yang, y dentro del Yang hay un Yin. Exacto, que nos está diciendo que nadie es tan malo o tiene tanta oscuridad que no pueda tener algún punto de luz. Y nadie está tan iluminado que no tenga su puntito de oscuridad. Exacto. Y en el medio, exactamente en el medio de ese símbolo, es donde encontramos la perfección. Exacto. O por lo menos la armonía. A mí me gusta asociarlo con el lenguaje, con la intención del ser humano de comunicarse. Si tenemos el lenguaje para comunicarnos exteriormente, el símbolo nos sirve, como decía para mí Richard, de ir hacia adentro, ¿no? De un túnel de realidad que te conecta con lo que te quieras conectar. Puede ser tu esencia. Entonces, por ejemplo, para mí significa que hay signos, ejemplo los de la astrología, y hacemos un consenso de cómo deben ser esos signos para tener una simbología. Es decir, no es lo mismo decir Plutón que decir la luna, ¿no? Un principio femenino y un principio de destrucción o de transformación. Y lo que decían ahorita, o sea, hacia dónde se van estos lenguajes, signos, símbolos, hacia leyes universales. Yo digo que el día que tengamos simbología que nos conecte con las leyes universales, entonces hay una gran trascendencia ahí, ¿no? Pero... Y nomás por último, lo podemos ver en todo es un lenguaje y todo es una simbología, la publicidad, la programación, todo es eso. ¿Qué haces con todo eso? Porque ahorita tenemos una saturación de ello. Claro, iba a poner el ejemplo, esto que comentas, que ya lo he dicho en otros videos, ¿no? El maestro George Ivanovich Gurdjieff hablaba sobre cómo las palabras pueden tener diferentes significados, ¿no? Entonces, en un ejemplo que estamos poniendo, imagínate que alguien está, por ejemplo, buscando, se dice que hay un tesoro, por ponerles un ejemplo, ¿no? Y el tesoro va a estar dentro de un templo, ¿no? Entonces existen dos personas, ¿no? Una persona que escucha esto del tesoro y que en su nivel de conciencia piensa que el tesoro es dinero, ¿no? O que son monedas de oro. Entonces llega a este templo, pasa muchas pruebas y resulta que se ve el símbolo del agua, ¿no? Y ese es el gran tesoro. Entonces, para esta persona con ese nivel de conciencia, pues diría, el tesoro es que debajo de mi casa, donde está el caño y la tubería, debe de estar ahí el tesoro escondido, ¿no? Y si llegara, por ejemplo, otra persona con otro nivel de conciencia, ¿no? Y que buscara las respuestas de todo y que le dijeran que ahí está un gran tesoro, tal vez llegaría, vería el agua y pensaría, híjole, es el fluir con el universo, es la quintesencia del cosmos representada por la fuerza del océano y la fuerza femenina. Entonces, cada símbolo, como les dijimos desde el principio, va a tener diferentes significados dependiendo de quién lo está interpretando, porque al final, pues todo es percepción y al final estamos todos viéndonos, aunque a muchos no les guste eso, desde mi experiencia y desde mi verdad, estamos todo el tiempo viéndonos a nosotros mismos reflejados en el espejo del mundo, ¿no? Tanto en símbolos como en personas, en situaciones, etcétera.
Sí, de hecho, hace rato que mencionaba Master Nagendra de la programación y todo esto, ¿no? Y los que, el lenguaje de la programación pues son los códigos binarios. Y hay algo muy interesante de los códigos binarios, pues realmente nada más representan unos y ceros. Exacto. Y no tendrían ningún significado hasta que el programador designa ciertas órdenes y comandos y ya se convierte en algo específico. Entonces, creo que también muchas veces esos símbolos, como lo hemos estado mencionando, pues no significan nada hasta que alguien les posiciona ciertas características o representan símbolos también, o leyes universales, que tú también estabas mencionando sobre esas leyes universales, que nosotros a lo mejor de forma inconsciente al observarlas, generan ciertas cosas en nosotros. A veces a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Porque hace rato platicábamos en el desayuno de los crop circles, y cómo estos crop circles a lo mejor uno puede buscar muchísimo significado en ellos, pero a lo mejor no tienen ningún significado, sino simplemente representan la armonía. La armonía, claro, sí. Los agrogramas, la armonía que existe en el universo y toda esta perfección que existe en el universo, ¿no? Entonces va a depender también del nivel de conciencia de la persona que vea eso, pero creo que sí, a veces simplemente representan cómo funciona el universo, y a lo mejor muchas veces es un poquito complicado saber el significado con la razón, y simplemente con observarla y con observar un símbolo tú puedes comprender muchísimas cosas que no se necesitan explicar con palabras, sino simplemente el símbolo por sí solo habla. Claro. Sí, exacto, muy interesante. Como me acuerdo que hace rato que platicábamos, ¿verdad? Que incluso muchos de que intentamos buscarle qué significa, y esto está muy místico, está muy interesante, pero ¿cuántas veces nos hemos percibido, quizá vamos a llamarle de este modo intuido, que muchos de esos agrogramas están únicamente como los mandalas, que nada más te están transmitiendo una energía bonita para cambiar una vibración? Claro. Puede ser eso. O inclusive también podría ser el mensaje de esto es posible. Sí, claro, exactamente. Esto simplemente ocurre, ¿no? Claro. Yo completamente de acuerdo, porque por ejemplo se dice que se representan en los crop circles, que se representan, por ejemplo, si lo pones haces un estudio 3D, no lo ves como en dos planos. No. Y por ejemplo, una de las figuras que a mí más me encanta, o un mandala que podría ser, es esta figura maravillosa que es el toroide, ¿no? Entonces dicen que podrías explicar algunas cosas de los crop circles si lo pones en 3D y cómo está como diciendo que está haciendo una energía. Entonces, bueno, regreso a esto. Y lo que decía Lenny también, los símbolos, los lenguajes, y decía también Iván, si nosotros no le ponemos esa energía, si no quieren decir nada para nosotros, pues no pasa nada. Y un ejemplo, podemos pensar que una X, no una cruz, una X podría ser como estar tachado. O una runa. O una runa, claro. O ponemos 3X y entonces ya significa otra cosa. Tres runas. Exactamente. Entonces todo es lo que le ponemos nosotros, hacemos un consenso. Yo digo que al decidir nacer aquí, decidimos que los símbolos tuvieran poder. Era una de las pautas para poder entender la vida aquí. Ahora, por supuesto. Claro, sí es cierto, perdón. Como nada más para añadir, sí, no lo había pensado, Poncho, muy bueno. De verdad, una X, una runa. Por no pensar bien. Por no pensar bien. 3X son 3 runas, muy lógico, gracias. Sí, es cierto. ¿A cuál entraríamos? Ahora, ya sabemos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo también que considero muy importante, ¿no? Una persona, por ejemplo, de chica, ¿no? Cuando era niña, resulta que en la cocina de su casa, por ejemplo, para poner un ejemplo cualquiera, imagina que tuviera el póster mágicamente y extrañamente, hubiera en la cocina el póster de un ojo. Hay un ojo ahí. Independientemente de por qué los papás lo pusieran, lo que sea, pero hay un póster donde sale un ojo muy grande, ¿no? De repente pasa el tiempo, esta persona ya de adulta comienza a practicar meditación o hace alguna especie de terapia, ¿no? Ya sea de hipnosis o alguna terapia de introspección. De repente resulta que quiere entender, ¿no? Por qué motivo le cuesta trabajo divertirse, o por qué motivo siente que está muy amargada, o por qué motivo como que no puede ser tan plena ni tan feliz. Y resulta que en la meditación o en la terapia, en la hipnosis, como le quieran llamar, o cualquier cosa de este tipo que hace, aparece la visión del ojo, ¿no? Entonces, desde un punto de vista del sentido común y de alguien que realmente conociera de esto que estamos hablando, el terapeuta le preguntaría de dónde más cree que pueda surgir este ojo, y entonces saldría, claro, era el ojo que estaba en la cocina de mi casa, y esto me recuerda que había muchos problemas cuando yo era niño o yo era niña, y resulta que entonces ahí saldría la respuesta.
Pero si esta persona no tiene este conocimiento, ¿no? O estuviera guiada por un terapeuta que no maneja este conocimiento, sino que se deja llevar por las influencias de la New Age y todas estas cosas, pues resulta que le dice, oye, pues es que vi un ojo, y en lugar de preguntarle, oye, ¿para ti qué significa o qué te hizo sentir? Le diría, claro, es que seguro son, no sé, los Illuminati que te están siguiendo, o es que es el ojo de Ojo Chungo que te está viendo, o el ojo del Señor de los Anillos, no sé. Entonces, claro. Es también entender que los símbolos, así como todo en esta vida, también de alguna forma son también personales. O sea, los símbolos también van a significar algo que está en ti, dentro de ti. Pero también depende qué es lo que tú has creído y cómo te has programado para ver e interpretar esos símbolos, ¿no? Inclusive hay técnicas que a mí me gusta usar donde tú le puedes dar el significado que tú quieras a un símbolo, ¿no? Y cuando ves ese símbolo es una especie como de alerta o como de un anuncio de algo, ¿no? Sí, yo una de las cosas que quería comentar también era sobre eso. Imagínense, o si tuviéramos así la capacidad de imaginar un mundo sin símbolos. No, pues no. Es prácticamente imposible porque existe la cultura. Los símbolos son necesariamente provenientes de algún tipo de cultura, de algún tipo de ideología, en donde se representan facultades y se representan cosas que tienen que ver directamente con nosotros. Por eso es tan importante no darle exactamente al símbolo, de que el símbolo por sí mismo contiene el poder, sino que somos nosotros como especie, como raza, como conciencia, los que le damos ese poder al símbolo y los que creemos en él o no creemos en él. Exacto. Estoy de acuerdo. Y por ejemplo en la psicología se dice, nadie te puede hacer sentirte mal. Es el poder que tú le das a las palabras o al comportamiento de alguien, ¿no? Y de la misma manera, los símbolos, eso nos, por ejemplo, ahorita que decías cómo sería la cultura y todo esto, sin cultura, un símbolo de poder es exactamente lo que decías, Iván. Cuando tú le quieres poner poder a algo, entonces si nosotros somos ahora conscientes a partir de esa transmisión, mucho más que antes, de a qué le damos poder, para eso yo creo que, bueno, sería mi intención de este programa, ¿no? De a qué le das tu poder, pero todo. Un ejemplo, tú quieres que un adolescente vaya a la cocina, dile que está metálica. ¿Por qué? Porque todo puede tener aquí la calavera y de que te va a dar un toque eléctrico. Si ese es el símbolo, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, todo lo que tú le des, o puedes pensar que este símbolo es Skull and Bones, o o esos huesitos es lo que sea. Entonces, ¿a qué le das poder? ¿A qué símbolo le das poder? Yo creo que un ejercicio interesante es preguntarse, ¿no? ¿A qué le estoy dando ese poder? ¿Cuáles son los símbolos en los que yo realmente creo? Y esto también lo he platicado en algunas ocasiones con diferentes personas, que una cosa es lo que tú quisieras creer y otra cosa es lo que tú verdaderamente crees. Claro. Son dos cosas bien diferentes, son dos cosas muy distintas. Por eso creo que es importante de cuando en cuando hacer esa revisión, ¿no? Ver cuáles son los símbolos que realmente, en los que realmente estoy depositando el poder de mi atención y el poder de mi energía y de mi creencia, ¿no? Ahora aquí se va a poner interesante y le vamos a dar un giro a esta plática. Y es, por ejemplo, el caso de personas que en meditación, o también es común que en estados alterados de conciencia, porque pues estaban en la fiesta o lo que sea, en este uso irresponsable de este tipo de herramientas, ha pasado que hay personas que ven símbolos que en su vida habían visto y cuando se ponen a investigar resulta que son cosas muy profundas. Conozco casos de personas que, por ejemplo, han visto a Ganesha, ¿no? A esta energía o esta deidad hinduista que es un elefante, ¿no? Que tiene una cuerpecito como de humano, y han visto esta forma y es como este mismo símbolo, ¿no? Esta misma simbología que está en nuestro inconsciente colectivo. Entonces, una cosa es esta dimensión de la cual estamos hablando, que es el nivel personal, pero también entender que cuando muchas personas creen en algo, le están dando ya esa fuerza al símbolo, y ahí no podemos dejar de hablar de Carl Gustav Jung, y él explicaba cómo los símbolos tienen mucho que ver con esto que es el inconsciente colectivo, ¿no? Claro. Que son esta suma de creencias que le dan fuerza y poder a un símbolo, ¿no? Claro, sí, también completamente de acuerdo. Perdón. No. A mí me he comentado también, Iván, en los retiros que damos de plantitas sagradas,
Me han preguntado de repente, oye, lo que vi esta geometría, todo lo que llevo a ver esa geometría sagrada, esos símbolos extraños, fulgurantes de colores hermosos, ¿qué significan? Les he dicho, bueno, mira, es decoración de la quinta dimensión. Me han dicho, ¿en serio? Digo, no, hombre, que yo voy a saber, la verdad no sé, quizás sea que es tu glándula pineal abriéndose y demostrándote y hablando de un todo. Que es de donde está formada la geometría sagrada. Pero al final es exactamente cómo vamos tejiendo esta plática, ¿no? Porque al final es también lo que a la persona le signifique el símbolo, ¿no? Sí, exacto. Y yo creo que Alex le dice al clavo también porque, por ejemplo, la geometría sagrada, como lo decías también Iván, hay niveles de símbolos, hay niveles de entendimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la geometría sagrada para mí es como casi ya llegando al sistema binario, ¿no? Bueno, o superándolo más bien, ¿no? No, pues sí. Sí, No, pues sí. Perdón, lo siento. Yo creo que un símbolo también muy importante es de los números. Claro. Y los números pueden ser utilizados en una forma muy básica, ¿no? Como es sumar, restar y hacer operaciones. Pero también hay un conocimiento muy profundo dentro de esos símbolos que se ha depositado a través del inconsciente colectivo. Y creo que eso también nos habla de ya cosas como muy profundas que podemos observar en los números, ¿no? Tanto así que antes se investigaba y se hablaba que el número 1 no era simplemente como lo vemos ahora, sino el número 1 era la mónada, no era la totalidad, el todo absolutamente. La unidad. La unidad. El 2 era la dualidad, pero empezaba a hablar de cosas como llamas la Trinidad, profundas, ¿no? O sea, existe mucha profundidad dentro de estos símbolos que alguien los podría ver simplemente como números, pero realmente si ya te metes profundamente a estudiarlos, pues te vas a dar cuenta que la geometría sagrada habla muy fuerte de ellos, ¿no? Cosas muy interesantes de ellos también, pues digo así muy rápido, pues el número 3 representaría el equilibrio, el 4 lo que es la tierra, y muchas cosas que se van a ir representando, ¿no? El 5 representa pues lo que es nosotros. O el movimiento. El movimiento. Entonces tienen una profundidad, pero lo que decíamos, ¿no? Va a depender de qué querramos ver en esos símbolos, ¿no? Si lo queremos simplemente para sumar, restar, está perfecto. Pues pero de hecho, prácticamente hoy en día cualquier cosa que haya de ser considerada como cierta o verdadera debe estar respaldada por una fórmula numérica, ¿no? Sí, una claro. fórmula matemática. A mí me encantó lo que dijiste, Rich, también porque cuando tú, por ejemplo, que la cultura nos hace estar en estos símbolos, pero cuando nosotros trascendemos, por ejemplo, las historias de la gente que se ilumina o sus relatos, es cuando han trascendido los símbolos, ¿no? Cuando realmente fueron un vehículo para llegar, para orientarse, para ir a un túnel de realidad, para encontrarse con la fuente, pero es como un caballo, ¿no? Como la meditación, el mantra. Una vez que estás en meditación, no sigues repitiendo el mantra. Una vez que llegas al lugar, dejas el caballo. Y yo creo que una vez que te vas acercando a la iluminación, vas teniendo un sentido menos dual de los símbolos. Puede ser la suástica de esta manera, pero también puede ser la de la otra. Esa cara no es de enojo, puede ser también de que se interesan por ti. Yo pienso que es como estar más flexibles. Sí, totalmente de acuerdo. Y también, pues probablemente si estás viendo este video, esta transmisión, si la estás escuchando, entraste porque te interesa, ¿no? Saber, conocer acerca de los símbolos. Entonces, para empezar a resumir, pues entender que los símbolos como tal, recuerda que son la suma de muchos conocimientos o de creencias o de ideas que tienen las personas, nosotros los seres humanos. También tienen una dimensión personal, que es el significado que tú les otorgas o que tú les estás poniendo, y también son un lenguaje para poder comprender nuestros mundos internos, ¿no? Entonces, entender que cuando quieras ver un símbolo, no te quedes simplemente con la primera información que te aparezca en internet, ¿no? Sino que realmente te pongas a investigar a profundidad todo lo que puedas acerca de ese símbolo, y probablemente sea un gran regalo lo que se te está presentando, ¿no? Entonces, no te conformes con las primeras cosas que leas al respecto, ¿no? Claro, también como la iconografía. En todo caso, ya en la actualidad, todo lo que es nuestro mundo moderno y las ciudades, por decir, sabes que un coche de color amarillo, pues un taxi. Exacto. O estamos hablando también de lo que hace el rato, antes de que cortáramos, hace rato, el símbolo de los colores de los semáforos. Claro. El rojo es detente, preventivo es ámbar o amarillo, y el siga es verde. Exacto. Acá, como decía por en México, aquí el amarillo es síguele, córrele, métele más duro. Es diferente aquí. Hay otras reglas. Sí. No, y de hecho en diferentes países, ahorita no recuerdo, pero en diferentes países los colores o estas cosas del tráfico significan también diferentes cosas, ¿no? O sea, tiene diferentes significados. Entonces,
pues sí, recordar también esto, ¿no? Todos los símbolos pueden ser sagrados, pero también todos los símbolos pueden ser profanos, pero siempre va a depender del nivel de conciencia que perciba estos símbolos. Entonces, es inevitable para mí querer hablar, ¿no? Y un poquito acerca del famoso ojo, ¿no? Dentro del triángulo, ¿no? El famoso ojo panóptico también le llaman, ¿no? Desde un punto de vista simbólico, fuera de todo tipo de superstición y de dogma, estamos hablando de geometría sagrada que representaría la creación, ¿no? Son los dos puntos que es el masculino y el femenino unidos a una especie de equilibrio, o el nacimiento de un hijo, por ejemplo, madre, padre e hijo. Y el ojo en medio representaría lo que se conoce como el ojo divino, o la propia conciencia que todo el tiempo está observándonos. No es una deidad o un dios externo, sino es nuestra propia conciencia que todo el tiempo está observando lo que hacemos. Es como nuestro propio observador, ¿no? Personal. O la conciencia que está manifestando, ¿no? O la conciencia que manifiesta, exacto. Entonces, desde un punto de vista muy simbólico y muy sagrado y muy divino, es lo que se conoce como, recuerdo este nombre, la divina providencia. Que a lo largo del tiempo ha sido adaptado ese símbolo, ¿no? Lo usó la Iglesia Católica y lo sigue usando como el símbolo de la divina providencia, pero también ha sido utilizado, por ejemplo, por sectas o grupos como los Illuminati o masonería, pero eso no significa que ese símbolo como tal solamente signifique lo que la Iglesia dice o lo que los Illuminati hicieron que según significara. Tiene también un trasfondo. Ese símbolo viene desde Egipto, desde tiempos muy antiguos, ¿no? Como el caso de la esvástica, ¿no? Exacto. La Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exacto. Que significa ellos que se dividen esas tres personas. Exacto. Pero bueno, esa es la idiosincrasia de la Iglesia. Sí, claro. Por ejemplo, la cruz en astrología, bueno, antes de la astrología, significaba la tierra, significaba... Es un símbolo pagano. Exactamente, significaba el espíritu con la tierra, lo vertical y lo vertical y lo horizontal. Y por ejemplo, si tú te das cuenta, la cruz entendida en ese equilibrio era muy importante. Ahora el círculo, por ejemplo, en astrología, pero no solamente en astrología, puede representar eso, no es lo único, es el espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cuando tú tienes a Venus, tú tienes al espíritu y tienes a la parte de la materia y a la parte de... O sea, el espíritu, lo femenino y la materia. Entonces, por eso Venus es el principio femenino. Claro. Entonces, cada uno de esos. Y, por ejemplo, ¿qué tipo, si se le pone un símbolo de poder, hay símbolos de poder en un talismán, por ejemplo, que tú lo estás cargando? Si tú fueras un talismán, si tú fueras un talismán y tu actitud y tu comportamiento y tu forma de vivir fuera la forma en que cargas ese talismán, eso es lo que te va a traer de regreso, ¿no? Claro. Tú eres un símbolo de poder. Claro. Ahora, antes de... ya vamos a ir cerrando un poquito. De mi parte, pues comentarles que ya también hay una dimensión muy interesante que podríamos llamar científica o muy extraña en relación con los símbolos o las imágenes y la percepción. Esto que les voy a contar fue algo que investigó mucho el doctor Patrick Flanagan y otros investigadores, y él, por ejemplo, lo que hizo fue que no sé si se acuerdan de esto de la kinesiología, ¿no? Entonces es un clásico, ¿no? Que quieres saber si algo te hace bien o te hace mal, entonces que estires el brazo y ya hacen una pregunta y ves si te baja la fuerza o no te baja. Lo que hizo Flanagan como científico, que estaba abierto a todos estos temas, fue, en lugar de decir, no, esa es una pseudociencia y es una estupidez, él dijo, oye, esto está muy interesante, ¿por qué no realizo un aparato? Y este aparato lo que va a medir es la fuerza muscular cuando se le hace a una persona la pregunta, y así puedo medir si realmente está bajando la fuerza muscular y si realmente está sucediendo algo más allá de una idea simplemente. Y Flanagan demostró que sí, tiene un nombre ese aparato que hizo más de 300 patentes o no sé cuántas. Este aparato lo que hace es medir eso, ¿no? Entonces se utilizó mucho precisamente en cuestiones homeopáticas o cuestiones de este tipo de medicina holística. Y entonces Flanagan se le ocurrió, y así fue como llegó a los sensores, se le ocurrió, por ejemplo, medir lo que pasaba cuando una persona traía puesta, ¿no? O veía o tocaba la imagen, por ejemplo, del Dalai Lama, ¿no? O medirla si tocaba la imagen de Teresa de Calcuta, ¿no? O medirla si tocaba una imagen de una bandera nazi, ¿no? Y etcétera. Entonces se dio cuenta cómo puede ser este mismo inconsciente colectivo, pero imágenes, por ejemplo, como el Sri Yantra hindú,
levantaba muchísimo, daba mucha potencia al músculo, como la energía, ¿no? Vital. Imágenes como Teresa de Calcuta, independientemente de si creas que fue una mala persona, lo que sea, aumentaba también era como una buena energía, igual el Dalai Lama, etcétera. Y cuando se acercaban o veían o tocaban la esvástica nazi y la bandera, la energía bajaba muchísimo, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta cómo no nada más ya es esta cuestión del símbolo y solamente el ámbito psicológico, sino que también podríamos hablar de este poder que el propio inconsciente colectivo sí le está otorgando, y darnos cuenta que pues no es que, ya yéndonos más profundo, no es que exista una realidad y un sueño, sino que todo el universo, todo lo que percibimos sigue siendo parte de un sueño. Son diferentes sueños. Esta delgada línea, ¿no?, entre lo fantasioso y lo que llamamos realidad, pues en realidad es una línea muy delgada, ¿no?, que se entretoca. Entonces, también entender que los símbolos tienen esta otra dimensión, que también sí tienen fuerza, dependiendo lo que muchas personas crean sobre eso, ¿no? A lo mejor, si la esvástica lo hubieran puesto con un nazi en su momento, con el aparato de Flanagan, le hubiera crecido increíble la fuerza muscular, ¿no? Porque para él era algo positivo, ¿no? Exacto. Sí, claro. Y lo que decíamos, creo que dentro de los símbolos existe, o es una muy buena forma de simplificar muchísima información. Muchos símbolos, con solo verlo, y sucedió en muchas épocas, creo que antiguas, donde tenían muchos problemas y querían guardar la información antes de que hubiera algún cambio fuerte social. Y en esos símbolos depositaron toda la información de lo que era la cultura. Un ejemplo de eso, y lo ponen, y nuevamente hablamos del prototipo de Jacobo Grinberg, que lo que dejan, o se cree que dejaron nuestros ancestros ahí en la imagen de la Virgen de Guadalupe, que era de hacer de alguna forma muy simplificada toda la cultura y toda la historia de un pueblo antes de que desapareciera, porque sabían que iba a venir un gran cambio. Imagínense lo que se necesitaría si no tuvieran un símbolo. A lo mejor hubiera que hacer algún libro gigantesco y al final pues puede ser quemado o claro, desaparece, o sea, se pierde en el tiempo. Y creo que el símbolo, eso también es muy importante. Es muy fácil que se conserve el símbolo, ¿no? Incluso puede quedarse escrito en una cueva y ese símbolo significa algo para las memorias futuras de ciertas generaciones que van a ir viniendo y que van a provocar que recuerdes todo eso que vivieron, porque también los símbolos hablan de tiempo, de culturas que a lo mejor dominaron este planeta y que quisieron dejar algo como legado, y lo único que tuvieron que hacer fue este símbolo para preservar, o sea, para no morir. Este símbolo representan todas esas informaciones que ellos nos quisieron dejar y que también por eso creo que funcionan a nivel inconsciente colectivo, ¿no? Claro. Y nos dan unas respuestas y nos dan algunas ideas de qué representa esto, ¿no? Creo hay una que me gusta mucho que se llaman fases, que después fueron el fascismo, ¿no? Que es una vara que tiene, más bien dicho, son 10 varas unidas con un hacha. Fases. Las fases, ajá. Y pues para muchos dicen que es un símbolo que viene desde los etruscos, luego pasó a los romanos, y los romanos lo que hacían con esto era representar, como por la forma me imagino, la unión ¿de los clanes o algo así? Sí, pues sí, la unión de o sea, como si toda la república que después se fundaron estuviera unida en este símbolo, ¿no? Y además la fuerza que se necesitaba del hacha, pero, o sea, ahí representa como que ellos querían dejar ahí lo que fue el Imperio Romano, y por eso para todos lados, si vemos en muchos lugares, están estas fases, ¿no? Después el fascismo lo utilizó para otras cosas, y como vemos, dependiendo de diferentes culturas se le dan diferentes significados, pero creo que eso es muy importante, ¿no? Y siempre hablando de frente, me quedo Lenin, sí, porque si se me va de lado ya no se oye tanto. Y recordemos también que existen estas cuestiones que se utilizan mucho últimamente, de poner, por ejemplo, símbolos que tienen ese tipo de poder que nos remite a alguna filosofía o ideología determinada, ahí como no queriendo la cosa, en una película, en una novela, en una revista, en un anuncio, pero finalmente haciendo presencia para detonar alguna cosa. Claro, el clásico uso de la publicidad subconsciente, ¿no? Claro. Los mensajes subliminales visuales,
para generar esta cuestión. Sí. Que digo, cualquiera que investigue un poquito esto, pues verá que todo en este mundo de marcas y de capitalismo y demás, pues está totalmente rodeado de estos símbolos. Pero volvemos a lo mismo, nada más no confundirnos. Lo que hacen es tratar de jugar y tratar de manipular a través de lo que el símbolo significa por medio del inconsciente colectivo, pero no es porque el símbolo como tal y por sí mismo y solito signifique algo, sino lo que todos en conjunto le damos como creencia, ¿no? Exacto. Claro, también uno que me gusta mucho, por decir, es se cree que el Maestro Jesús no escribió absolutamente nada. No, de hecho no. Lo único que escribió fue en la arena, un pececito. Sí. La representación que le da la Iglesia Católica es que él quiere decir que era pescador de hombres. Sí. Pero en realidad se cree, por otro lado, que era más bien el símbolo de la era de Piscis en la que se encontraban. Exacto, sí, totalmente. Era un pececito. Escribió poco, pero creo que dijo mucho. O tal vez desde esas épocas ya se estaba buscando a Nemo. Sí. Exacto. Era un pececillo. Sí, a mí me gusta una frase tuya que dice que Cristo no era cristiano. Exacto. Y Buda no era budista, es tuya. Exacto. ¿No? No es mía, me la adopté, pero no, me encantó cuando la vi. Ahorita Lenin decía de cómo se condensa la información. Y muchas veces tenemos tan acúmulo de muchos símbolos juntos que ya no podemos diferenciarlos y creo que tienen un poder mucho más grande. Y un ejemplo rapidísimo es, por ejemplo, la serpiente en la historia, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi maestra me puso Nagendra, yo dije, pues claro, o sea, sabe cómo soy de lo peor, soy malo y pues soy la serpiente, ¿no? Pero de verdad yo lo pensé. Soy una víbora. Ajá, y de repente cuando fue avanzando y vi otros simbolismos y otro poder que tenía ahí, estaba condensando una información que yo todavía no estaba listo, porque muchas veces vemos algo terrible, como yo lo vi en mi nombre, que me encanta, pero cuando yo lo vi, dije, no, claro, a todo el mundo le pusieron Atreyu, Krishna, Shiva, ¿no? Así, ya me pusieron Nagendra, ¿no? Pero de veras me sentí mal, me acuerdo cuando me sentí muy mal, y a lo largo, como después pasaron 10 años, y dije, oye, no está tan mal el nombre, ¿no? Claro. Y por último es eso, a mí no me gustaría ni hacer una secta, ni poner una religión, ¿no? Pero hay una forma que a mí me conecta en lo personal y te lo comparto, que es la forma toroidal. Para mí, yo me imagino siempre que soy como un toroide. Pero es que la gente que no lo conozca va a pensar en un toro, mi querido Master Nagendra. Bueno, es que también. Explique lo que es un toroide. O Merkabah, ¿no? Se llama Merkabah. Es lo mismo que el Merkabah, ¿no? El toroide es una forma que entra energía por el centro, como la manzana, si tú la partes lo vas a ver así. Una dona. Sí, o sea, es toda una fórmula vectorial de cómo se mueve la energía. Aquí mejor yo creo que Iván puede explicar esa parte, pero a mí lo que me encanta, y para mí es el símbolo que, si a mí me dijeran, si tú quisieras morirte o trascender, ¿qué forma serías en el universo? Me encantaría poderme ganar la posibilidad de ser un toroide. Aunque según Nassim Haramein dice que es doble. Ahí luego les cuento de eso. Está loco eso. O sea, ¿es bipolar mi toroide? Es decir, el toroide no es uno, sino son dos que están así interconectados. Como el infinito, haz de cuenta. ¡Wow! Sí. Bueno, básicamente yo lo que diría es, a mí me encantó esta transmisión, espero que les haya gustado, porque realmente siento que eso es lo que estamos viviendo ahorita. Saber los símbolos de poder en este momento es súper necesario. No puede faltar ni en tu casa ni en la oficina. Como vitacilina. Bueno, eso quise decir. Sí, ya era todo. Y porque estamos los 5 juntos otra vez. Bueno, por ejemplo, ve que es un símbolo. Claro. Es un símbolo que nosotros tenemos una propia historia atrás de cámaras y otra que tenemos acá y luego se combinan. Y para nosotros es un símbolo esto. Claro. Los 5. Claro. Sí. Y bueno, yo para cerrar, decirles que, pues bueno, utilicen estos símbolos, no desde mi perspectiva, ¿no? Utilicen estos símbolos, pero no para conoce los símbolos que los Illuminati utilizan para que no te vean la cara de idiota, ¿no? Sino que realmente conoce los símbolos, pero no para que vivas paranoico, trastornado y con una idea de que te persiguen por todos lados, sino que úsalos a tu favor y no en tu contra, ¿no? Y también date cuenta que tú puedes resignificarlos, tú puedes darles el poder a estos símbolos, lo que tú quieras que signifiquen, etcétera. Y la otra, nunca utilices un símbolo, nunca te pongas un símbolo que no te resuene. Siempre decirte que utilices o uses símbolos que sí te resuenen, que te hagan sentir bien.
Si alguno no te convence, pues bueno, estúdialo, investígalo y a lo mejor puedes resignificarlo y te va a vibrar, te va a resonar, pero siempre usa símbolos que te llenen de esa buena energía, ¿no? Que te sientas bien y que no te importe lo que los demás piensan sobre lo que uses de símbolo o no. Y bueno, de mi parte les mando un abrazo muy grande y los quiero y las quiero muchísimo. Muchas gracias, compañeros del gremio. Sí, yo de mi parte quería compartirles que para todos los que les guste la magia del caos, pues existen los famosos sigilos. Y creo que es muy importante también entender cómo funcionan estos sigilos. Los invitamos a que investiguen acerca de esto, sobre todo porque ahí tú vas a poder crear tus propios símbolos. En el siguiente programa hablamos de sigilos. Ya ¿También? Está bueno. Bueno, me gusta. Machuchón. Y ya hasta se me fue la onda de que iba a decir, pero sí, tiene que ver con todo esto que tú puedes crear también tus propios pues símbolos, ¿no? Y entonces lo más importante de todo esto te vas a dar cuenta que también tiene que ver con la intención que tú le generes a esos símbolos, ¿no? Ahora también me hicieron acordar que se me fue el avión. ¿Qué tiene que ver Machuchón con la... Disculpe. No, yo quiero seguirle porque no me acuerdo. Y bueno, pues también... Del sigilo. Esto que está diciendo Masterland me parece que es una de las cosas más útiles que podemos decir aquí dentro de este programa, que es que cada uno de nosotros puede crear sus propios símbolos, sus propias simbologías. Exacto. Y así como también los rituales. Yo pienso que no hay ritual más poderoso que el que tú creas y el que tú intencionas, con el que usas tus palabras y aquel en el que puedes llenar las cosas con tu propia energía. Entonces, pues también aquí los invitamos a que hagan sus propios sigilos, símbolos, y también recordándoles que le echen por ahí una revisada a cuáles son esos símbolos en los que están depositando su poder. Se despide Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Gracias. Yo también, para cerrar, muchas veces me han preguntado: oye Alex, ¿qué significa el símbolo que tienes en tu canal, el logotipo? Es una cruz doble y pues extremadamente antigua, la he visto en muchos lados. Algunas piedras como la que están viendo de Juelos, que tiene Iván, ha aparecido. A mí una que me gustó mucho fue en el Santo Daime, que utilizan esta cruz doble como símbolo, que es el Santo Cruzeiro, y significa que es la unión de Cristo contigo, o tu unión crística. Entonces eso para mí fue algo muy grande, muy bello, y significa muchas cosas. Pero tiene razón, eso me funciona a mí, me vibra bonito, y es lo que yo quise compartir como un logotipo. Pero lo que estamos diciendo creo que va totalmente en unánime. Es lo que a ti te vibre y te haga sentir como símbolo, utilízalo, pero no le des el poder, porque el poder lo tienes tú. Exacto. Pide de ti, suscríbase a mi canal Conciencia en Amor Sagrado. Exacto. Y pedir una disculpa públicamente, querido Lenny, querido Richard, porque aquí con la palabra del machuchón, de verdad no pude soportar esa risa. Pero aprovechando, pues que nos comente, querido Nagendra, tú que ya sabes que había una profecía machuchona, ¿no? Bueno, es que lo que no entienden los jóvenes es que ya estoy grande y me adelanto a los tiempos. Después van a entender por qué. Ya. Nomás quería decir algo rapidísimo. Yo también alguna vez he tratado como de congeniar con todo el mundo, y mis símbolos de poder, cuando no me han quedado, es igual a tener un calzón apretado. No, es que la mejor descripción, de verdad. De verdad que lo digo de corazón. Sí. Todo el mundo hemos tenido un calzón apretado, y es lo mismo, porque tú quieres tener esto porque todo el mundo tiene ese. Sí, ¿Okay? Quedó muy claro, sí. Bueno, Es una gran analogía. Ah, Muy grande. Ahora, impactados, sí. ¿Pero qué La profecía machuchona. la profecía machuchona es suscríbete. Ok. Se van a aparecer en tu pantalla ahorita, en este momento, un símbolo de poder enorme, donde están muchos seres iluminados, 5 en específico. ¿Muchas? Muchos, y te quieren si te suscribes. No la entendí. Que lo expliquen los jóvenes. Muchos, 5. 5. Pues bueno, de nuevo, muchas gracias. Y no sé si usted quiera cerrar, mi querido Lenin. Sí, ya me acordé. Qué bueno que se acordó, porque me estaba sintiendo muy mal. Estaba hablando de cómo algunos símbolos, si no te resuenan, pues deséchalos, ¿no? Ajá. Y me acordé de Jodorowsky. Tiene una anécdota por ahí de donde una vez le regalaron un anillo que tenía una calavera. De oro, ¿no? De oro, sí.
Fue Irma Serrano le regaló. Saludos. Saludos a Irma Serrano. Y entonces inmediatamente él se pone el anillo y empieza a tener un montón de problemas y sueños y le pasan un montón de cosas ahí bien raras y se lo lleva a su maestro, Yota Kata, y le dice, oye, mira, yo siento que este símbolo representa no sé qué y se pone a desvariar y le dice, mira, si tú te pones a utilizar con la razón el significado de este símbolo, pues es probable que se cumpla todo lo que te está sucediendo. Yo lo que te recomiendo es que inmediatamente agarres ese anillo y se lo regales a la primera persona que veas y te deshagas absolutamente de él. Y él lo que hace, va y se lo entrega, a pesar de que era oro, y le decía, como un anillo 100% de oro, lo voy a regalar a la primera persona que pase, ¿no? Y se lo da, pero esto representa como, a manera de inconsciente, lo que decíamos, estos símbolos, una calavera puede representar para algo de forma inconsciente, algo tan malo, ¿no? Exacto. Cuando no puede, a lo mejor no tienen absolutamente ningún significado, pero si tú se lo quieres dar, pues y te genera algo negativo más que positivo, pues mejor deshazte de él y ya. Sí, fíjate que eso de Jodorowsky, la psicomagia, es una de las cosas más fregonas que existe. Y base de los simbolismos. Definir, ¿no?, el simbolismo, ¿no?, de algo, de un acto. Y entonces, pues, bueno, muchísimas gracias, los queremos muchísimo, les mandamos un abrazo muy grande. Ahí se ven en el espejo de la realidad. ¿Que viva qué? Que viva el amor. El amor. ¿Y qué significa machuchón, mi querido Nagendra? Me dejó usted en shock. No, ese es para un programa completo porque es súper profundo. Ok, bueno, a lo mejor siguiente programa, ¿qué significa machuchón? Y bueno, abrazotes.